Capítulo 22. El interés de Aang. El águila oficial de la Nación del Fuego trajo las órdenes. Dijo Zuko mientras se acercaba a Shisui, quien dominaba el agua con largas raíces de un bosque cercano. ¿Tenemos que trabajar con este tal Zhao? Preguntó Shisui mientras retorcía las raíces hasta formar un bastón nudoso que se acercaba a la mano. Qué buen palo, lástima que nadie lo valore, pensó Shisui con cierta reticencia mientras emanaciones de Shi emergían de la mano que sostenía la caña. Sí, son órdenes directas de mi padre. Incluso usaron el método tradicional de enviarlas en lugar de pedirle a Musu que las trajera. Zuko observó cómo Shisui hacía brotar pequeños brotes de la rama que sostenía, sintiendo que su cuñado se estaba volviendo cada vez más impredecible. ¿Hacer que brotes crezcan de las raíces usando solo su Shi? Nunca esperó ver eso, pero como era Shisui, siempre se podían ver cosas extrañas, así que Zuko ni siquiera prestó atención a lo que Shisui hizo después. Dejando la raíz atrapada en el suelo, Shisui manipuló el agua dentro de las raíces, pero también estimuló la vitalidad contenida en su interior, haciendo que surgieran más raíces, consumiendo nutrientes del suelo para expandirse. Siempre quise hacer esto. Liberación de madera. Emergencia del bosque profundo. Densas raíces brotaron de la tierra, extendiéndose por todas partes como grandes pitones retorciéndose tratando de atrapar lo que fuera. Eso debió ser agotador. Comentó Zuko al ver a Shisui tirado en el suelo, estirado como una estrella de mar. Estimular la vida de las raíces es demasiado agotador. No es como si pudiera influir en mi propia vida. Las raíces tienen una espiritualidad muy alta y tienden a resistirse, pero sirve como broche de oro, ¿no crees? La voz de Shisui sonaba ronca, pero llena de felicidad. No sé por qué los llamas ataques especiales. Pero... Zuko ignoró las órdenes mientras ponía la mano en la vaina de su espada. El temperamento de Zuko pasó de afable a feroz, una presencia ardiente y aguda se extendió desde él como una fuente, atrayendo la atención de muchas personas, incluso del Daily que siempre estaba encerrado en Ba Sing Se. Oye Zuko, espera. Joder. Gritó Shisui, quien había recuperado algo de fuerza y ahora huía del lugar con órdenes en la mano, mirando el infierno que había desatado el príncipe. Zuko desenvainó su espada a una velocidad casi invisible para los inexpertos, creando un anillo de fuego a su alrededor que era sólido en consistencia y cuidadosamente moldeado para tener un borde afilado. Este anillo se expandió desde Zuko a varias docenas de pies de distancia, cortando limpiamente todas las raíces que Shisui había creado previamente, y luego un cilindro de fuego se disparó hacia el cielo. Zuko estaba en el centro, en una zona sin llamas, aunque muy calurosa. Respiraba con dificultad por la falta de oxígeno, pero una sonrisa se dibujó en su rostro cuando el fuego pronto se reacomodó en su espada, que era de un inusual color negro. En las manos de Zuko, apareció una espada cubierta de llamas solidificadas, que pronto se extinguieron antes de que el señor cayera de rodillas por agotamiento. Digno de ser nieto de Roku. Elogió Shisui mientras se volvía hacia Zuko, observando cómo las raíces que había creado se carbonizaban y el suelo se cubría de cristal por el intenso calor. ¿Qué te parece? ¿Puedes pensar en un nombre? Preguntó Zuko, cometiendo el peor error de su vida. Bueno, no. Genial ataque final. Deberías ponerle el nombre del anillo cortador del pilar del príncipe. Dijo Shisui con un nombre terrible, haciendo que Zuko casi se desmaye ante lo absurdo de la situación. Shisui. ¿Sabes por qué nadie te pide que nombres a las mascotas o algunas cosas? Preguntó Zuko de repente, haciendo que Shisui dejara de sonreír y mirara a su cuñado con sospecha. Celoso. Exclamó Shisui antes de observar la destrucción que había a su alrededor. Zuko, ¿me ayudarás a reforestar? Dijo Shisui con crueldad. Aunque estaba cansado, Zuko estaba más cansado que él, así que lo arrastró a una obra que beneficiaría al mundo. En ese momento, en el extremo sur de este mundo. Entonces, ¿cómo se siente vivir en el extremo sur del mundo, Aang? Preguntó Katara al avatar, quien sostenía un extraño bastón mientras observaba con fascinación el cielo estrellado sobre él, especialmente las auroras del sur. Un poco de frío, pero un amigo me enseñó que mi elemento es más de lo que parece. Con las palabras de Aang, una suave brisa envolvió a Katara, haciéndola parecer sorprendida. Sentía calor. Katara notó que el viento que la cubría era diferente del frío habitual del Polo Sur. No era de extrañar que todos en la tribu llevaran abrigos tan gruesos.
Pero ahora sentía que podía quitarse el abrigo grueso y que sus dientes no le castañetearían de frío. Además, notaba que el viento venía de Aang, quien le dedicó una sonrisa traviesa al ver la sorpresa en su rostro. ¿Qué te parece? Me costó un poco más de lo que pensaba acostumbrarme, pero... ahora ya no tengo que usar esta ropa tan restrictiva. Dijo Aang mientras se quitaba el abrigo de piel que llevaba puesto. Aunque era vegetariano, Aang conocía las necesidades especiales de los humanos y no quería imponer su cultura a los demás. Sabía que para la tribu Agua del Polo Sur, comer carne era prácticamente la única opción que tenían, además de importar frutas caras del Reino Tierra. Además, vivir en un lugar donde el suelo había estado congelado quién sabe cuántos milenios no dejaba mucho espacio para cultivar alimentos. Aang tenía la vaga idea de que tal vez en el futuro podría encontrar una planta comestible que pudiera crecer en un entorno tan inhóspito. Nunca pensé que se pudiera crear aire caliente. Creía que los maestros aire solo creaban aire. Dijo Katara con un dejo de vergüenza en el tono. A pesar de que fue educada con materiales académicos, no es que tuviera muchos conocimientos almacenados en su mente. Aang no reaccionó mal cuando notó esta falta en Katara, al contrario, sus ojos brillaron cuando una idea apareció en su cabeza. Los elementos están muy interconectados, Katara. Te conté que conocí a Shisui, ¿verdad? En el mundo espiritual. Me enseñó durante un tiempo y me hizo comprender que no tenemos que limitarnos a nuestro elemento. Aunque me llamó impostor por tener acceso directo a los 4 elementos, Shisui me dijo que un maestro agua puede calentar agua e incluso controlar el vapor. Como maestro fuego, el calor está a tu disposición. Aang transmitió algunos de los pensamientos de Shisui sobre los elementos, lo que hizo que Katara mirara a Aang con incredulidad. Puedo hacer hielo y controlar un poco la niebla, pero vapor caliente. ¿Puedes hacer eso? ¿Y sirve? Preguntó Katara, esta vez más animada y con más curiosidad en la mirada. Sí. Incluso puedes calentar el agua sin llama, me dijo Shisui. Sé que la Nación del Fuego ha hecho cosas malas. Pero Shisui es buena persona, y no deberías meter a todos en esta aldea en la misma caja por las acciones que han cometido algunos. Aconsejó a Aang y a Katara, quien pareció algo incómoda al mencionar a la Nación del Fuego. Aunque los ataques al Polo Sur habían cesado, la herida en la tribu aún persistía. Los hombres recurrían a la caza de animales para conseguir medicinas y materiales educativos para sus hijos, mientras que las mujeres solo podían rezar para que ningún animal salvaje del Polo Sur atacara a la tribu durante los momentos en que estaban solas con sus hijos. Por ejemplo, Sokka tenía cicatrices en su cuerpo por haber peleado con los perros oso polar que ocasionalmente se acercaban a la tribu, y aunque siempre le decía a Katara que no lo ayudara, ella lo hacía. Esto creó una buena sinergia y una buena experiencia de lucha entre los dos hermanos contra las peligrosas criaturas de este frío lugar. Pero el resto de las palabras de Aang hicieron reflexionar profundamente a Katara. ¿Podría replicar lo que decía Aang? Nunca lo había intentado porque jamás pensó que lo necesitaría, y su primer pensamiento al enterarse fue que no podía. Era como intentar atrapar agua que no podía ver, por eso le resultaba tan tedioso manipular la ocasional neblina fría. Pero ahora. Katara empezó a mover los brazos con gracia, atrayendo la nieve que la rodeaba. Aang observó con interés y notó algo extraño. Los movimientos de Katara estaban fuera del estándar normal que uno esperaría, pero en ese desorden, pudo ver el símbolo del Taiji. Shisui tenía razón. Hay gente maravillosa y genial además del avatar, pensó Aang mientras veía a Katara derretir la nieve y convertirla en agua. Esto era fácil, ya lo había hecho antes y no era gran cosa. Pero ahora, a los ojos de la maestra agua, era como el primer paso de algo más grande. Los ojos azules de Katara brillaron intensamente mientras sus movimientos se volvían un poco más rígidos. El agua que controlaba tembló y ella se puso ansiosa, pero de repente sintió que el viento cálido a su alrededor levantaba suavemente sus brazos y los hacía mover de cierta manera. Observó cómo Aang realizaba movimientos básicos de agua control, pero controlando el aire. La suave y cálida brisa guió a Katara, mostrándole pacientemente qué hacer. El agua no fuerza sus estados, simplemente se mueve hacia ellos. Recuerda, el agua tiene muchos conceptos, uno de ellos es su capacidad de cambiar, sus múltiples cambios. Cambia con el agua, fluye con el agua, sé el agua. Las últimas palabras de Aang hicieron que Katara soltara el aliento que estaba conteniendo, esta vez dejándolo ir. El agua que Katara sostenía dejó de temblar y rápidamente pasó de fría a burbujeante.
El vapor de agua se condensó a su alrededor mientras seguía fluyendo con los movimientos que Aang le indicaba. Ya no la ayudaré, pensó Aang mientras dejaba de ayudar a Katara y dejaba que el agua se evaporara, controlando una nube de vapor extremadamente caliente. Esto es, murmuró Katara, sorprendida por lo que tenía frente a ella. Qué fácil fue. Bueno, fácil porque tuvo una excelente guía durante el proceso. Al recordar la ayuda que Aang le había brindado, sus mejillas se sonrojaron bastante, pero apenas se notaba debido al color de su piel. Katara condensó el vapor en pequeñas gotas de agua y las dejó caer como lluvia. Luego recogió esas gotas para congelarlas, derretirlas, convertirlas en vapor y reiniciar el ciclo. Cada vez le resultaba más fácil hacer este tipo de transiciones, pero pronto tuvo que dejar de manipular el agua porque se había agotado. Sudaba y respiraba con dificultad, pero tenía una sonrisa de emoción en el rostro. «Felicidades», dijo Aang, y Katara asintió mientras miraba las luces del sur en el cielo. «Aang, ¿sabes agua control?», preguntó Katara, haciendo que Aang bajara la cabeza mientras reía avergonzado. «No, solo conozco los movimientos básicos, pero no sé hacer agua control», respondió Aang con sinceridad, y una sonrisa se dibujó en los labios de Katara al acercarse a él. «Puedo enseñarte lo que sé. Aunque he aprendido mucho de tus palabras, quizás podría usar mis enseñanzas como recompensa por tu conocimiento», sugirió Katara, haciendo que Aang la mirara a los ojos. «Bien. Me encantaría estudiar contigo. Veo que tienes mucho talento para el agua control. Sin duda serás una excelente maestra». Aang lo felicitó, provocando que Katara soltara una risita de satisfacción. «Sí, primero aprende a mantener la distancia». La voz de Sokka se oyó de repente a lo lejos. El joven guerrero permanecía de pie con la lanza al hombro, la espalda apoyada en un gran montículo de hielo. Aang ya había presentido su llegada por el cambio en la corriente de aire, pero Katara lo había distraído lo suficiente como para olvidar un punto clave. A Sokka no le gustaba que se acercara demasiado a su hermana. «Sokka, ya soy un adulto», se quejó Katara en voz alta, lo que hizo que Sokka negara con la cabeza mientras miraba a su hermana con sus ojos azules que parecían brillar con intensidad cuando su rostro estaba a la sombra del hielo. «Katara, ser adulta no te hace madura. Hay ciertas cosas en este mundo que primero debes entender», aconsejó Sokka antes de empezar a caminar hacia ellos, casi tropezando. «Katara, te dije que no jugaras así en la nieve», gruñó Sokka en voz baja mientras evitaba caerse de nuevo por culpa de su hermana. La primera vez había enredado los pies de su hermano, pero como siempre después de eso, Sokka comenzó a dar pequeños saltos para evitar el contacto permanente con el suelo. Pronto, Sokka se acercó a ellos y abrazó a Aang por el hombro, notando la temperatura inusual que emitía el niño. Sin pensarlo, apartó al maestro aire de su hermana mientras señalaba unas estrellas en el cielo. «Oye, Aang, ¿sabes algo de astronomía? Es una herramienta muy útil para viajes largos. ¿Cuándo vas a dejar la triguagua?». Las preguntas de Sokka tensaron un poco el ambiente, pero Aang simplemente rió. «No te preocupes, viajaré cuando cumpla mi propósito aquí», dijo Aang sin incomodarse con la actitud de Sokka, incluso podría decir que le gustaba ver lo sobreprotector que era el joven con su hermana. «Sokka, idiota. Aang aprenderá de mi agua control, y qué mejor lugar para aprender que el Polo Sur», replicó Katara, doblando varias bolas de nieve y lanzándoselas a su hermano. Sokka, demostrando su capacidad de reacción y defensa, liberó a Aang blandiendo rápidamente su lanza, dejando atrás restos. Luego blandió su arma rápidamente, apartando la nieve circundante, impidiendo que su hermana le gastara una broma fácilmente. «Tu técnica con la lanza es bastante buena», elogió Aang, genuinamente impresionado por las habilidades de Sokka. «Tus halagos no sirven», dijo Sokka con cara seria, aunque había un toque de felicidad en su tono. «Sokka, ¿por qué eres tan grosero con Aang?», preguntó Katara, intentando tirarle de la oreja a su hermano, pero él solo negó con la cabeza. «Porque es el avatar, Katara. ¿Quién sabe qué peligros traerán sus enemigos a nuestro pueblo? ¿Y si esta vez hace que la Nación del Fuego quiera exterminarnos por completo? No podemos resistir su ataque». Sokka señaló a Aang al decir estas palabras, lo que hizo que la sonrisa del avatar se tensara. «No lo creo». Cuando Aang estaba a punto de decir algo más, sintió algo extraño en el área y pronto supo la respuesta.
Un gato etéreo, bastante gordo, corría hacia él a toda velocidad. Pronto, un gato naranja se materializó en toda su forma, con un sobre en la boca, que dejó caer mientras miraba a Aang con curiosidad. Musu. ¿Cómo va todo? Aang se agachó para recoger el sobre e intentó acariciar al gato mientras miraba a los dos hermanos. Miren, chicos. Un espíritu amigo me trajo una carta. Aang agitó el sobre en su mano, pero las acciones de Sokka y Katara lo incomodaron. Sokka apuntó con la punta de su lanza a Musu. El chi corría con tanta furia por su cuerpo que incluso impulsó el aire a su alrededor. Mientras tanto, Katara se había cubierto los brazos con suaves tentáculos de agua y miraba con recelo al gato naranja. A eso me refería. Los avatares traen peligro y situaciones extrañas. ¿Un espíritu? Podría ser como aquel monstruo de antes. Dijo Sokka con ira en la voz, pero también con un profundo dejo de miedo en sus palabras. Aang. Quítate, es un espíritu. Dijo Katara, quien intentó apartar a Aang del gato naranja con uno de sus látigos de agua, pero Aang simplemente lo esquivó y agarró a Musu con la mano. ¡Alto! Gritó Aang, y la punta de la lanza de Sokka se detuvo justo en su pecho, donde sostenía al gato gordo, quien simplemente miraba toda la situación con una mirada de burla muy humanizada. No es peligroso, es un amigo. Bueno, un amigo de Shisui. Dijo Aang, soltando a Musu, quien rápidamente comenzó a lamerle el pelaje como si no quisiera tener rastros de Aang en su cuerpo. ¿Estás seguro? Los espíritus nunca son buenos, sobre todo los de aspecto extraño. Dijo Sokka con recelo, mientras Katara le creía a Aang y dejaba escapar el agua de sus brazos. Es un gato, no es raro. Y hasta me trajo un mensaje. Mientras Aang abría la carta para leerla, Musu dejó que Katara le acariciara la barbilla y ronroneó suavemente. ¿Puede un gato ser tan gordo? La pregunta de Sokka hizo que a Musu se le erizara el pelo, pero el joven simplemente lo apuntó con su lanza amenazadoramente. Sí, puede. Respondió Aang con indiferencia, lo que provocó que Musu maullara en protesta. ¿Dices que es amigo de Shisui? ¿Qué sabores tan raros? Dijo Sokka con sarcasmo, provocando una mirada de disgusto en Katara. No, parece ser la mascota de la princesa Azula, el prometido de Shisui. Aang finalmente terminó de leer la carta, sintiendo varias emociones complejas en ese momento, dudando si decírselo a los dos hermanos. Oh, con razón está gordo, es noble. Se burló Sokka otra vez, provocando que Katara le lanzara agua del mar cercano con fastidio, pero él la esquivó. Chicos. Creo que necesito hablarles de algo importante. Dijo finalmente Aang, sabiendo que ocultar la situación solo empeoraría las cosas. Lo mejor era contarles sobre la próxima misión de Shisui al Polo Sur con un tal vicealmirante Zhao para que al menos pudieran coordinarse todos para resolver esta situación. ¿Zhao? Zhao. Bueno, Aang, bueno, ponme en contacto con ese sabio. Mi venganza está a punto de cumplirse. Dijo Sokka con profundo odio, y la quemadura en su espalda pareció arder de nuevo, aunque ya había sanado. Va a usar su nueva técnica en ese bastardo de Zhao. Capítulo 23. Equipo Avatar y equipo Sage. ¿Sabes? Nunca pensé que un espíritu sería tan amigable. Dijo Sokka con cautela mientras observaba al gato espiritual sostener una carta en su boca mientras perforaba el aire y desaparecía sin más. ¿Por qué esa reacción? Sé que algunos espíritus son peligrosos, pero muchos son simplemente traviesos o juguetones. Dijo Aang con curiosidad, sosteniendo una caña de pescar. Los tres jóvenes se reunieron frente a un gran agujero en el hielo, donde colocaron sus anzuelos. Claro, Katara podía pescar fácilmente, e incluso Sokka podía usar su lanza para cazar alguna criatura marina, pero era el hecho de que solo estaban esperando lo que hacía que ese momento fuera bastante tranquilo y apacible. Porque Sokka y yo casi morimos hace un año por culpa de un espíritu muy extraño. Dijo Katara con un dejo de miedo en sus palabras. Era más que obvio que esta experiencia no había sido muy agradable para ella. Sí, me pareció extraño. Emitía una extraña energía negra que me resultó desagradable de ver. Señaló Sokka, lo que hizo que Aang entrecerrara los ojos y se tomara la historia más en serio. ¿Dónde está? ¿Sigue por aquí? Preguntó Aang con urgencia, sabiendo el peligro que semejante entidad podía traer. Por el amor de Raava. Era un espíritu corrompido por Baatu, y era su deber como avatar purificarlo, liberarlo del sufrimiento que sufriría bajo la caótica influencia de ese gran espíritu.
Wan y algunos avatares como Kuruk le hablaron de esta situación y de Baatu. Lo hicieron con mucha más profundidad que cuando le explicaron el mismo tema a Shisui. Le hablaron de la estrecha relación entre los dos espíritus, Raaba y Baatu. Incluso le explicaron por qué podía usar los 4 elementos, la existencia del estado avatar y algunos secretos del pasado. No te preocupes, me deshice de él. Dijo Katara con orgullo, pero Sokka negó con la cabeza. No, solo hiciste que el agua brillara a su alrededor y luego huyó, aunque ya no tenía la energía negra en su cuerpo, pero lo mejor que nos pudo haber pasado es que no se acercara a la tribu. Comentó Sokka, lo que provocó que Katara lo mirara con enojo. Ella solo quería presumir frente a Aang y su hermano lo había arruinado. Avergonzada, miró a Aang quien solo le dio un pulgar hacia arriba mientras asentía. Genial. Lo que hiciste se llama purificación espiritual. Por lo que tengo entendido, cualquier maestro elemental puede hacerlo. Dijo Aang, lo que provocó que ambos hermanos miraran al avatar con interés. Yo. Acabo de recordar una canción que Gran solía cantarnos cuando éramos niños, donde había una figura de una mujer que podía calmar los espíritus inquietos agitando sus manos de cierta manera. La canción es seguida por estos movimientos, ¿sabes? Dijo Katara, sonrojándose ligeramente mientras hablaba de las canciones de cuna que escuchaba en su infancia. Si mal no recuerdo, mis cuidadores también cantaban canciones con significados extraños. Recuerdo una sobre cómo un maestro aire podía volar solo o crear nubes para pisarlas y volar. Aang les contó a sus nuevos amigos, recordando algunas cosas de su pasado. Las canciones infantiles de cada nación esconden secretos. Un buen tema, si es cierto, pero volar solo. Ja. Creo que tu bisonte volador puede volar, pero humanos volando solos. Imposible. Sokka respondió incómodo, pero Katara negó con la cabeza. No le hagas caso, Aang, solo es así porque su exnovia descubrió un nuevo continente y rastros de maestros aire en esas tierras. Incluso señaló que hay registros de hace milenios de un maestro aire que podía volar y pudo haber dejado documentos en ese lejano lugar. Katara reveló las profundas heridas de Sokka como venganza contra su hermano por arruinar su momento de bravuconería. Oh, ¿tienes una exnovia aventurera? Cuéntamelo. Aang, inquieto y libre como el viento, se emocionó al enterarse de este jugoso chisme. No es mi exnovia. Solo salimos unos días. Pero no nos entendimos. Dijo Sokka en voz baja, centrando su atención en el agujero en el hielo. No le dijiste. Somos descendientes de nuestros líderes, ¿no deberíamos salir a unirnos? Y bueno, salieron, se besaron, y ella los rechazó. Katara se echó a reír, y Aang se unió a ella. ¿Cómo lo sabes? Ah, me estabas espiando. Sokka llegó a esa conclusión rápidamente, arrugando el rostro con fastidio al darse cuenta de que su hermana estaba revelando su oscuro pasado. Eras muy arrogante ese día, ¿sabes? Como cualquier joven hormonal con ganas de presumir, hiciste muchas cosas geniales, pero bastante divertidas. Mientras Yue se quedaba callado o se reía, pero no contigo, sino de ti. Señaló Katara, lo que hizo que Sokka pareciera visiblemente molesto, pero luego se detuvo. Es demasiado sofisticada para mí. Me dijo que su padre la presionaba para que se casara, pero que encontraría una solución activa. Nunca pensé que sería algo tan simple como un viaje a otro maldito continente. Murmuró Sokka molesto, contento de que no fuera de noche o habría tenido que recordarla. Recordando su primer amor, Yue. Afortunadamente en sus viajes ocasionales, había comenzado a contactar con cierto líder de un grupo de una isla remota fuera de la jurisdicción del Reino Tierra. Eran simples flirteos, pero él lo veía como más prometedor, pero por ahora, no se lo diría a su hermana. Cuéntame más sobre estas historias. Son interesantes. Dijo Aang, haciendo que los ojos de Katara brillaran de emoción. Bien. Te contaré sobre aquella vez que papá y Sokka pelearon con los pingüinos por un pez. Katara empezó a contar algunas historias de su pasado, muchas de las cuales ya le había contado a Aang mientras estaba congelado, pero esta vez él pudo responderle. Por otro lado, Mushu viajó a través del mundo espiritual, acortando las distancias entre las largas distancias del mundo terrenal, y de repente apareció muy cerca de Azula, quien estaba en una tienda de campaña y parecía estar empacando algunas cosas. Ah, ¿sí? Mushu, ven aquí. Azula llamó al gato naranja al ver que tenía una carta intacta en la boca de la criatura. Shisui, hay una carta para ti. Llamó Azula a Shisui, que estaba cerca.
Pronto Shisui entró en la tienda y se acercó a Azula con el torso desnudo cubierto de gotas de agua. El hombre había terminado de bañarse cuando oyó a la princesa llamarlo. Con unos pocos movimientos de sus dedos, las gotas del cuerpo de Shisui se convirtieron en vapor y se disiparon en la atmósfera, dejándolo completamente seco. Azula vio el pecho desnudo de Shisui y se sonrojó. Solo al ver a Shisui así, su cuerpo reaccionó de forma tan cursi, y no hizo ningún esfuerzo por disimularlo ni suavizarlo. Shisui confiaba lo suficiente en ella como para mostrarse vulnerable, porque no podía ser un poco más coqueta en su presencia. ¿Una carta? Supongo que Aang decidió responder. Preguntó Shisui, tomando la carta de las manos de Azula, y antes de abrirla, le dio un beso rápido en sus mejillas sonrojadas. Te daré espacio. Azula agarró a Musu antes de salir corriendo, haciendo reír a Shisui. No sé cómo puede ser tan tímida incluso cuando dormimos juntos. Murmuró Shisui antes de abrir la carta y leerla varias veces para comprender y memorizar su contenido. Pequeñas gotas de agua aparecieron a su alrededor con un gesto de Shisui, y luego se convirtieron en un globo de agua. Shisui arrugó la carta en su mano y la metió dentro del globo antes de agitar las manos, haciendo que el globo de agua girara. Así que las acciones contra la piratería de Zhao le han ganado un enemigo en el Polo Sur, lo que facilita las cosas. Murmuró Shisui mientras veía cómo el papel dentro del globo de agua se convertía en una pulpa ilegible. Podemos trabajar con eso. Pero... ¿es esto algún tipo de unión de equipo? Equipo Avatar Y. ¿Cómo debería llamar a mi equipo? Si los demás supieran los nombres extraños que planeaba darle a su equipo, rápidamente le impedirían elegir un nombre pésimo. Shisui entonces sacó una botella de tinta y varias hojas de papel y las desplegó sobre una pequeña mesa plegable. Con la fluidez de un maestro agua, extrajo la tinta de la botella y la vertió sobre los papeles. Pronto, aparecieron en las hojas letras, oraciones y párrafos densos. Esta era la forma de Shisui de escribir rápidamente, algo que le ahorró muchas tareas tediosas en la escuela cuando descubrió que podía controlar la tinta con agua control. Fue un momento feliz cuando accidentalmente cubrió uno de sus informes de lectura con una fea mancha de tinta y, para desahogarse, comenzó a practicar los movimientos básicos de un maestro agua. Simplemente no creía que sentiría la tinta cerca, y tras varios intentos, logró controlarla con cierta dificultad. Después, fue solo cuestión de práctica absorber la tinta líquida que manchaba los objetos. Cuando desarrolló un control fino, intentó escribir letras, dibujos y cualquier otra cosa que pudiera entintar, con resultados terribles al principio, pero mejorando con el tiempo. Se había convertido en una especie de impresor humanoide. Su idea se extendió rápidamente por todo el mundo, y ahora el Polo Sur tenía un buen negocio relacionado con la literatura. Muchos escritores provienen de esta nación. Como pueden escribir lo que piensan, muchas cosas raras surgen de los maestros agua, como muchas historias extrañas que circulan por ahí. Shisui incluso encontró fanfics de sí mismo, algunos de los cuales lo hicieron reír, algunos de los cuales llamaron su atención y algunos de los cuales lo hicieron parecer un desastre porque lo pintaron casi como la gente pintó a Dumbledore en los fanfics de Harry Potter en su vida pasada. Una cosa a destacar es que pudo aprender los verdaderos límites del control elemental al hablar con los avatares, quienes descartaron la idea que tenía cuando era niño de convertir la energía en materia, al menos con todos los elementos excepto el fuego. Lo que pudo discernir a través de todos estos años de aprendizaje, experimentación y experiencia fue que la línea entre los elementos era bastante borrosa, algo que ya había confirmado antes, pero que le interesaba explorar más a fondo. ¿Podría un maestro tierra controlar los minerales del cuerpo humano? O si pudieran controlar metales, ¿podrían hacer lo mismo con el hierro de la sangre, como hacía el stand de Jojo? Preguntas interesantes para él, pero ahora no era el momento de pensar en ellas. Tras escribir su carta, ordenó los papeles y los metió en un sobre. Solo faltaba que Musu le llevara el sobre al avatar, pero como era de noche y estaban a punto de ir al puerto donde estaba atracada la flota de Zhao, y no había mucho que hacer, una idea se le ocurrió a Shisui. ¿Y si intento dar este paso con Azula? Preguntó Shisui, dejando que pensamientos apasionados inundaran su mente, normalmente tranquila, por primera vez en 20 años. Agradezco que la iluminación no me haya convertido en una asceta que se abstiene de todo. Shisui juntó las manos y rezó a los avatares antes de reír entre dientes al imaginar a Aang recibiendo su extraña plegaria.
Shisui esperó entonces a Azula, sabiendo que regresaría pronto. Mientras esperaba, ensayó mentalmente las palabras que le diría a la princesa. No entendía por qué algo tan simple como proponerle sexo a su prometida le resultaba tan difícil. Vamos, Shisui, has hecho cosas más complicadas que esto. Le has enseñado a un avatar y te has burlado de un par. ¿Por qué algo así se siente tan difícil? Murmuró Shisui antes de sentir la cercanía de Azula. Por primera vez, fuera de una situación que no requiriera pelea, el corazón de Shisui se aceleró mientras sus manos comenzaban a sudar un poco. Cuando Azula entró en la tienda con Musu, Shisui le entregó rápidamente el sobre al gato, quien lo fulminó con la mirada. Te conseguiré un salmón mero de mejor calidad, pescado por mí mismo. Dijo Shisui, persuadiendo al gato codicioso para que tomara la carta. Llévaselo a Ann, puedes quedarte ahí un rato. Deberías caminar más para bajar de peso. Shisui tocó la barriga del gato naranja, haciéndolo maullar antes de desaparecer en el aire. ¿A qué viene tanta prisa? Preguntó Azula con curiosidad, observando el extraño comportamiento de Shisui. Ella lo vio nervioso. Shisui rara vez se ponía así. Así que se acercó y le puso la mano en la cara, haciendo que Shisui la mirara fijamente. Ambos pares de ojos dorados permanecieron fijos el uno en el otro, compartiendo un momento íntimo de silencio. No se necesitaron palabras, todos los planes y discursos de Shisui fueron desechados cuando cerró los ojos antes de besar a Azula en los labios, lo cual ella le devolvió. Pronto se separaron, y antes de que pudieran hacer algo más, Shisui cerró la tienda por completo, solo para mirar a Azula. Ahora tenía que ocuparse de su tienda. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdon Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.